Amigos de Noticias de hoy, muy buenos días. Estos son nuestros titulares. Oferta de China a Estados Unidos. Denuncian bases militares de Estados Unidos y la OTAN en todo el mundo. Y Jill y Joe Biden celebraron el 5 de mayo con Beatriz Gutiérrez Müller como invitada de honor. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ahora comenzamos. Oferta de China a Estados Unidos. Pekín asegura que las acusaciones de Washington son desinformación y que su posición ante el conflicto ucraniano es imparcial, objetiva e irreprochable. China ha pedido a Estados Unidos que cooperen juntos para alcanzar la paz en Ucrania. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Estados Unidos deben trabajar juntos con el resto de la comunidad internacional para lograr una pronta solución política de la crisis de Ucrania. Debemos trabajar juntos para lograr un alto el fuego lo antes posible, aumentar la asistencia humanitaria a Ucrania y proteger a los civiles, ha señalado la Embajada de China en Estados Unidos a través de un comunicado. El comunicado chino llega después de que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, criticase la postura neutra pero escorada a Moscú de China y advirtiese que Washington también tomaría medidas contra el gigante asiático si éste decidía apoyar definitivamente a Rusia. No solo no hemos visto a China condenar, como todo país debería, la brutalidad que las fuerzas rusas están empleando en Ucrania contra el pueblo ucraniano, indicó Price hace unas semanas. De hecho, hemos escuchado a algunos altos cargos de China repetir como loros parte de la propaganda más peligrosa que ha enmendado desde el Kremlin. En el comunicado mencionado, China ha respondido a Washington que su posición es imparcial, objetiva e irreprochable, y que la desinformación de Estados Unidos sobre Pekín no ayudará a resolver el conflicto ucraniano. Cuando se trata de difundir desinformación, la parte estadounidense debería reflexionar seriamente sobre sí misma. Son los funcionarios y los medios de comunicación estadounidenses los que han difundido rumores. China cree que lo dicho por Estados Unidos es desinformación en todos los sentidos de la palabra y que culpar y difamar simplemente no resolverá el problema. Por otro lado, y en el mismo comunicado, China ha aprovechado para recordar a Washington todo lo que no es desinformación. Estados Unidos ha librado guerras en Irak, Afganistán y Siria, matando a 335,000 civiles. Esto no es desinformación. La gran mayoría de los países del mundo están a favor de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania a través del diálogo y la negociación, y ninguno de ellos quiere que la situación se intensifique o incluso se salga de control. Esto no es desinformación. A pesar de que China asegura mantener una posición imparcial ante el conflicto ucraniano, sus relaciones siempre han sido más próximas a Moscú, también en esta guerra. El pasado 30 de marzo, más de un mes después del comienzo de la guerra de Ucrania, los ministros de Exteriores de Moscú y Pekín se reunieron en China. Wang Yi, responsable chino de Exteriores, indicaba que China está lista para trabajar con Rusia para llevar las relaciones entre China y Rusia a un nivel superior en la nueva era. Mientras tanto, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, afirmaba que ambos países estaban dispuestos a acabar con la hegemonía de Estados Unidos y crear un nuevo orden mundial, multipolar, justo y democrático. China ha declarado hasta el momento que lo que desea es paz y diálogo y que la vieja mentalidad de la Guerra Fría y de confrontación entre bandos ya no tiene cabida en Europa, según afirmó Wang en una reunión con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, antes de citarse con Lavrov en China. Pekín no ha condenado todavía la invasión de Rusia a Ucrania y en todas las ocasiones en las que la Asamblea de las Naciones Unidas ha sometido a voto desaprobar las acciones de Moscú, China siempre se ha abstenido su voto. 141 países se han votado a favor de condenar a Rusia. Denuncian bases militares de Estados Unidos y la OTAN en todo el mundo. Señalan que desde esas 800 instalaciones se ejerce desestabilización contra gobiernos no afines a los intereses hegemónicos. Activistas de 23 países que participan en el 7º Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras que sesiona en Guantánamo, en el este de Cuba, denunciaron el papel desestabilizador de las cerca de 800 bases militares que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, tienen en todo el mundo.
Los asistentes al evento repudiaron los crímenes del imperialismo contra la humanidad y subrayaron que esas instalaciones, de las cuales hay 87 en América Latina y el Caribe, constituyen una herramienta de naciones poderosas para influir en los asuntos de otros estados. Además, instaron a que se cumpla la Carta de las Naciones Unidas para evitar una tercera guerra mundial. Este jueves se dio a conocer la declaración final del encuentro y los delegados visitarán la localidad de Caimanera, limítrofe con la ilegal base naval que Estados Unidos mantiene en Cuba desde hace más de 100 años en contra de la voluntad de su pueblo. La presidenta del Consejo Mundial de la Paz, la CMP, María de Socorro Gómez, señaló que ahora más que nunca es preciso denunciar que Estados Unidos, a la cabeza de la OTAN y con sus 600 bases militares en otras naciones, es también el país que mayor número de conflictos ha promovido para construir un orden mundial afín a sus intereses. Recordó que la Casa Blanca sostiene esas instalaciones incluso en contra de la voluntad de las poblaciones y las utiliza como centro desestabilizadores de los gobiernos que no encajan con los intereses del imperio. Señaló que las deliberaciones del seminario también han ayudado a recordar cómo Estados Unidos presionó política y diplomáticamente a Cuba a inicios del siglo XX para apoderarse de los terrenos de su ilegal base naval en Guantánamo. Este miércoles el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, exigió la devolución a su país de ese territorio. Además abogó por la paz en el planeta y agradeció las muestras de solidaridad con Cuba. De acuerdo con la agenda del encuentro, este viernes se efectuará la reunión regional de América Caribe del CMP, a modo de preparación para la 12ª Asamblea Mundial del organismo, que se realizará en agosto próximo en Vietnam. Jill y Joe Biden celebraron el 5 de mayo con Beatriz Gutiérrez Müller como invitada de honor. Joe Biden y su esposa Jill celebraron este jueves en Washington el 5 de mayo con la primera dama de México, un país amigo que no es el patio trasero de Estados Unidos, sino el delantero, en palabras del presidente estadounidense. La batalla de Puebla en 1862, que marca la victoria del ejército mexicano sobre la Legión Francesa, que lo aventajaba en efectivos, demostró la determinación y el coraje del pueblo mexicano e inspiró a otras ciudades, afirmó Jill Biden. Ella fue la encargada de acompañar al jardín de la Casa Blanca a la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, con quien comparte, dijo, la pasión por la literatura, la poesía y la educación. En un discurso salpicado de bromas, el presidente elogió la relación con su vecino del sur. Estados Unidos y México son más que buenos vecinos, son verdaderos amigos, socios. Existe un vínculo inquebrantable, fortalecido por nuestro respeto mutuo, afirmó. Comparte historia y patrimonio, orgullo, cultura, innumerables contribuciones de los mexicanos estadounidenses. Es sencillamente parte de la cultura estadounidense. No es nuestro patio trasero, es nuestro patio delantero, reiteró Biden, quien conversó virtualmente la semana pasada con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre todo de la crisis migratoria en la frontera entre los dos países. Somos una nación inmigrante, pero la gente actúa como si no lo creyera, afirmó Biden. Mientras llegara a la Casa Blanca, promovió una vía hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes que no ha prosperado debido a la oposición del Congreso, en particular de los republicanos. Entre los aproximadamente 250 invitados que lo interrumpieron varias veces para aclamarlo, figuraban el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, y su par mexicano en Washington, Esteban Moctezuma. La celebración del 5 de mayo es más popular en Estados Unidos que en México, donde suele limitarse a ceremonias oficiales en el estado de Puebla y tiene poca repercusión a nivel nacional. La batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 no fue decisiva, recordó Jill Biden, pero fue una victoria del corazón. Francia acabó imponiendo el imperio mexicano, dirigido por Maximiliano de Habsburgo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.